Hemos vivido a lo largo de los últimos años con una serie de legislaciones, a veces discrepantes en materia de energía y en particular de electricidad. Hoy en el Senado se está discutiendo una nueva ley del servicio eléctrico. ¿Qué significa eso para nosotros, para los consumidores, pero también para el país? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Víctor Ramírez. Víctor Ramírez es especialista en energía, es socio de la empresa P21 Energía y además colaborador de la publicación digital Energía a Debate. Víctor, gracias por estar con nosotros. He estado tratando de entender esta ley del servicio eléctrico. Curiosamente, es una ley que cambia algunos de los dogmas que vimos el sexenio pasado, en el sexenio de López Obrador, en materia de electricidad. Pero explícanos cuáles son los cambios principales al respecto de lo que se nos presentó como las verdades incontrovertidas en el sexenio pasado. Bueno, antes que nada, como dices, se está debatiendo, se presentó de parte del Ejecutivo el 5 de febrero y probablemente entre febrero y marzo seguirá aprobando en las dos cámaras. ¿Cuáles son las diferencias de esto al anterior? Muchísimos de los cambios que se intentaron en el sexenio anterior estaban basados en algo que se conoció como el pliego petitorio de CFE, que fueron una serie de cosas que CFE pedía que se revirtieran. Eso cuando la CFE estaba encabezada por Manuel Bartlett, ¿no? Así es, pero estamos hablando de principios del sexenio pasado. Entonces había cosas que pedía, como por ejemplo quedarse con el control de la planeación del sistema eléctrico. Esta nueva ley del sector eléctrico no le da la planeación, se la queda a Secretaría de Energía, creo que es algo interesante, y retoma algunos modelos que Pero además es racional, ¿no? Que sea que quien planee la Secretaría de Energía y no pues la Comisión Federal de Electricidad. Tiene sentido, ¿no? Puede haber una discrepancia entre quién lo deba de hacer, si la Secretaría de Energía o el operador del sistema eléctrico, el Centro Nacional de Control de Energía. Pero cualquiera de estos dos creo que es algo mejor a que una de las empresas participantes lo haga, como es CFE. Hay algunos temas de la ley anterior que se rescatan, aunque se modifican, no como tal. ¿De la ley de la industria eléctrica? Exacto. Por ejemplo, los certificados de energía limpia, se retoma el modelo de certificados o el nombre, pero no completamente. Antes, a ver si yo entiendo bien, un CEL, los certificados estaban hechos para promover la inversión en energía limpia. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, se le daban solamente los certificados de energía limpia por cada megawatt hora generado a una central eléctrica nueva o que hubiera entrado en operación a partir de cierta fecha. Eso permitió a CFE, por ejemplo, que con la repotenciación de Laguna Verde pudiera generar certificados de energía limpia, y a todos los privados que entraran en operación posteriormente también generar con energía limpia y tener certificados. Ahora la nueva redacción de la ley del sector eléctrico dice que toda la energía limpia, independientemente del año de entrada en operación de la central, se va a considerar energía limpia. O sea, una hidroeléctrica que produce X número de kilovatios, esto se le va a contar aunque no produzca uno solo adicional. Exacto, y eso lo que va a hacer es que la cantidad de certificados de energía limpia que requiera el sistema va a ser idéntico al porcentaje que tenga que tener el sistema eléctrico en un año como tal. ¿No lo hace irrelevante entonces? Sí, lo hace irrelevante porque ya no hay un premio para quien esté invirtiendo y generando con nueva capacidad. Que la idea era esa, que México tuviera cada vez más energía limpia. ¿Vamos a avanzar en ese sentido? Por muchos nos han dicho que la presidenta es ecologista en el corazón. ¿Se va a avanzar en ese sentido? Pues se ha hablado mucho de que se va a cumplir con los objetivos, sin embargo... ¿Los del 2030? Con los del 2030, que es 45% de la energía eléctrica proveniente de fuentes limpias. Los planes que ha presentado hasta ahorita Comisión Federal de Electricidad habla de agregar unos 6.200 megawatts de capacidad nueva de generación limpia, y eso significaría que los privados tendrían que meter unos 39.000 megawatts. Eso es algo impresionante. ¿Y cómo meten 39.000 megawatts megavatios cuando pues finalmente hay un límite, ¿no?, a lo que pueden invertir los privados? La generación se mantiene el tope de 54% de generación de electricidad para la Comisión Federal de Electricidad. No, es el tope, pero hacia abajo. El tope en realidad es a los privados del 46%, y aquí viene la parte interesante, y es donde un poco la ley le da la vuelta a la Constitución. Lo que dicen es el 46% de la energía que se suba a la red
podrá venir de privados y por lo menos el 54% tendrá que venir, perdón, de CFE. Pero generan un par de modelos que ya existían, solamente los ajustan un poco, que es generación distribuida y por el otro lado es autogeneración o autoconsumo, que es poder instalar centrales de hasta 20 megas para tu consumo propio. Por ejemplo, para una empresa, me imagino. Para muchísimas empresas. ¿No son los productores independientes que Manuel Bartlett decía que violaban la Constitución? No. Los productores independientes de energía, curiosamente, también es una de las figuras que rescata esta ley del sector eléctrico. Entonces, ¿qué es el autoconsumo? Los productores independientes son los que le venden a la Comisión Federal de Electricidad. Es correcto. Y los productores de autoconsumo son, yo pongo mi fábrica y yo me autoabastezco. Correcto. Qué bueno que tocas el asunto de los productores independientes de energía. Los PIEs. Los famosos PIEs. Ahora los retoma, pero con una salvedad. Los PIEs estaban diseñados para que al final del contrato los privados se quedaran con la central. Ahora CFE va a poder, no es obligatorio, pero va a poder quedarse con la central al final del periodo de contrato. CFE siempre quiso eso, quedarse o que fueran suyas las centrales. Para muchos tiene lógica, para otros no tiene lógica porque se estás adquiriendo centrales con 25 años de edad, ¿no? que ya pasaron, ya están depreciadas incluso. Por el otro lado está esto de autoconsumo, que como bien dices, tú instalas una central detrás de tu medidor, generas tu energía y satisfaces completamente tus necesidades. Y eso no va a contar dentro del 5446, pero va a permitir crecer mucho, por ejemplo, energía solar que podrán instalar detrás del medidor, ¿no? Esas plantas de autoabasto van a poder venderles a otros o se van a poder asociar varias ahí. Recordemos que eso pasaba, por ejemplo, allá en Monterrey con la central de Iberdrola, que se hace una central de autoabasto, si no mal recuerdo, y muchas empresas se adhirieron a esa producción. Aquí lo que dice la ley es que el titular del centro de carga, o sea, del centro de consumo, tendrá que ser el mismo titular del centro de generación de energía eléctrica o de la central eléctrica. Se limita en realidad, entonces, y no permite economías de escala. No estoy seguro de eso, porque en la propia ley, hasta los 20 megas es un permiso rápido. Sí. Puede haber permisos más grandes, pero también hay una figura que se mantiene de la ley anterior que dice que tú puedes venderle energía a un tercero siempre y cuando esté dentro de tus instalaciones y eso no requiere permiso ni se considera suministro. Entonces, también lo permite, aunque las condiciones son un poco distintas. ¿Quién lo hará ahí? Desarrolladores, por ejemplo, dueños de parques industriales que podrán utilizar la economía de escala y rentar espacios y energía, ¿no? Si tienen 15 plantas ahí mismo en el parque industrial, entonces todos se pueden utilizar la misma electricidad. ¿Es un avance esta ley del sector eléctrico? ¿Es un retroceso o estamos igual? Yo te diría que es un avance en cuanto al proponerle a este gobierno, el gobierno anterior se la pasó violando la ley, sí, en términos simples. Este gobierno ya establece las bases de cómo puede caminar esto y si van a obedecer esta ley, la van a hacer cumplir y la van a cumplir. Creo que es un avance en términos de que ya sabemos cómo se puede participar. Particularmente a mí no me agrada una parte que es el suministro básico de energía, o sea, la venta de energía a los pequeños usuarios, a los domésticos, por ejemplo. A las casas. Estaba liberado y en teoría en la ley anterior podía haber competencia, podía haber más de un suministrador, que nunca lo hubo porque fue bloqueado, es otra historia, pero la ley lo permitía. Y ahora esto se monopoliza y solamente el Estado, mediante CFE, va a poder hacer suministro básico. Y antes, suministro básico estaba obligado a comprar energía en subastas al costo más bajo posible. Y ahora el suministro básico, además de que lo monopolizan, le permiten la opción de subastas, pero fuera de ahí puede contratarse o construir lo que quiera, ¿no? ¿Qué pasa con todas las plantas eólicas y solares que estaban siendo desarrolladas por el sector privado y que fueron detenidas en el sexenio pasado? Los artículos transitorios son muy claros y esto sí es algo que hay que aplaudir porque muchos esperábamos que hubiera el mismo impulso del sexenio pasado y no lo hubo. En los artículos transitorios habla de que se van a seguir los permisos en los términos, incluso en los que se presentaron. No se aplica la nueva ley, sino que como se solicitó en su momento, se le tiene que dar causa y resolverse. Porque tengo entendido que hay una capacidad instalada importante que se quedó detenida de último momento, ¿no es así? Más bien mantuvieron detenida durante varios meses, incluso años, pero se han ido liberando estos después de la elección.
Hay, por ejemplo, yo siempre hablo de que México tiene el récord de energía eólico más barato del mundo, y lo tiene de 2016 y lo sigue manteniendo, 2017, perdón, y ese parque estuvo 3 años parado, ya está en operaciones. ¿Cuál es? La Amistad 2 en Coahuila. Ya está en operaciones y ya está entregándole a CFE además energía a costo muy bajo. ¿Qué pasa con mi autoabasto? En mi casa yo tengo paneles solares y me abastezco de electricidad, y pagaba yo no sé cuántos miles de pesos en electricidad, y ahora pago 100 pesos, 150. A veces hasta supuestamente le podría cobrar mi electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, aunque eso ya vi que es tal lío que no vale la pena hacerlo. Pero, ¿qué pasa con mis paneles solares en mi casa? Eso se mantiene y de hecho crece. Actualmente, supongamos que se hacen las instalaciones con paneles de 500 watts. Actualmente, con la ley que sigue vigente, te permiten instalar hasta el equivalente a 1000 paneles, o sea, 0.5 megawatts, sin permiso de generación. Ahora van a poder ser 0.7 megawatts, o sea, se incrementa un 40%, lo cual es bastante interesante, sobre todo para ¿Solamente negocios personas o también industrial. empresas? También empresas. No hay una distinción en la ley, solamente las distinciones se harán, me imagino, técnicamente para baja y media tensión, pero puede seguirse haciendo. Ahora, ¿es esta ley suficientemente amplia como para permitir la inversión en electricidad que el país requeriría en caso de que Trump no se vuelva loco y nos permita tener nearshoring y nos permita tener una tasa de crecimiento del 4% al año? Por ejemplo, el modelo que hablábamos de autogeneración o autoconsumo de hasta 20 megas te va a permitir desahogar muchísima de la industria que no estaba encontrando energía y que no tiene posibilidades en este momento. Porque de las acceder a la empresas red. iban y pedían el servicio de la comisión y les decía, pues no tenemos electricidad para ti, ¿no? No es que no tuviera electricidad como tal, es que no había red suficiente. No había la expansión de las redes como Ahora, el ancho de banda. esa es la transmisión, ¿no? Ese es un problema de transmisión. Ese es monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Y seguirá siendo. Y está bien que sea monopolio, pero si invierten en eso. ¿Están invirtiendo en eso? Bueno, ahora prometen hacer inversiones en una serie de refuerzos. Hay algunos proyectos incluso que rescatan, sobre todo en el sur del país, para incrementar, o suponemos, para incrementar la capacidad eólica. Hay algo muy interesante. Anunció CFE la construcción de parques solares en zonas donde hay centrales de carbón, y eso es utilizar muy buena parte de la infraestructura que ya está instalada para ahora generar con energía limpia. Eso sería bueno. Pero ¿qué pasa con el proyecto Sonora que genera electricidad, pero no hay forma de llevarla al resto del país? Eso requirió inversiones muy, muy importantes en transmisión, y todavía hay dudas sobre, o más bien sigue habiendo las mismas dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto. ¿Significa eso que el proyecto Sonora seguirá siendo no rentable? Pues yo creo que seguirá siendo no rentable, al menos que haya un cambio en el destino de la energía. Por ejemplo, si la demandan a Estados Unidos vía el CAISO, que es el sistema de electricidad de California, probablemente tenga algo de sentido, ¿no? Aunque siempre va a tener muchísimas pérdidas por estar muy lejos de los centros de conexión. Eso es. ¿Cuál sería la solución para el proyecto Sonora para darle viabilidad económica? Yo creo que limitar bastante lo que se pretende construir. El gigawatt no es algo que tenga sentido. O la otra es meterle centros de carga, o sea, consumo muy, muy cerca, lo cual no veo a alguien interesado en consumir tanta energía Puerto en esa Peñasco, zona. sí, a tantas empresas para mudarse Exacto, allá, sí. es correcto. Bueno, pues Víctor Ramírez, especialista en energía, socio de P21 Energía. Gracias por estar con nosotros y gracias por ayudarnos a entender esta ley del sector eléctrico. Contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a usted, amigo, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.